Estamos con el economista, en contacto con el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, a la audiencia también. Gracias por atendernos. Bueno, lo que todo el mundo te está consultando, a distintos referentes, economistas, políticos. En tu caso, ¿cuál es el balance, si tenemos un balance en líneas generales de este primer tramo, este primer año de gobierno de Horacio Cartes, Ricardo? En términos económicos, bien. En términos sociales, regular. En términos medioambientales, mal. Pero aparte de eso, sin poder domar el potro de la corrupción. Hay una corrupción impresionantemente grande dentro del país. Por un lado son estafas directas al patrimonio público, saqueos ilegales, delitos económicos, ¿verdad? Pero por otro lado, visos de legalidad en autoasignaciones siderales de remuneraciones a autoridades de alto nivel en el Congreso Nacional y en las entidades binacionales. Son autoasignaciones pseudo-legales, porque son ellos mismos los que están tomando decisiones con respecto al nivel de remuneración de que cada uno de ellos tiene que tener, ¿verdad? Los poderes del Estado deben poner límite a ese tipo de autoasignaciones siderales que no tienen ya nada que ver con el mercado laboral, ni siquiera tienen ya nada que ver con el país. Es como si se olvidaran que estamos en un país pobre y desigual. Es como si estuviesen viviendo en Dinamarca o en Suiza, ¿verdad? Totalmente alienado es el político que pretende mantener ese nivel de remuneraciones sin que la ciudadanía se subleve, ¿verdad? Dentro de ese contexto preocupa que se esté transparentando todo eso, pero que no se acompañe esa transparentación de los niveles de remuneraciones autoasignadas y de los atracos públicos, que no se acompañe eso con unas políticas públicas correctoras de esa deformación. Es decir, estamos como informando a la ciudadanía que se está robando legalmente y pseudo legalmente, y es como no hacer nada en contra de eso, ¿no? Eso es preocupante. Pero yo veo que si se analiza sector por sector o área por área o tema por tema la gestión del presidente Cartes en estos 12 meses, hay que decir que hay una parte económica que él está empujando en la dirección correcta. Se trata, por ejemplo, de haber logrado mayorías en el Congreso Nacional para la sanción y promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso a mi criterio es una buena conquista. Por otro lado, se ha logrado también esa ley de la alianza público-privada, que aunque genera mucha resistencia, si eso tiene los controles adecuados, eso puede funcionar bien. También hay que señalar que haber captado en una rapidez extraordinaria bonos soberanos puede ser también un instrumento de obtención de recursos para acelerar las políticas públicas necesarias hacia el desarrollo sostenible. Pero el problema es el contexto, es decir, dentro del desarrollo económico tenemos tasas de crecimiento altísimas, pero año después tenemos una caída. Después volvemos a subir con un salto gigantesco, volvemos a caer. Eso es lo que se conoce con el nombre de volatilidad o de inestabilidad en el crecimiento económico. Eso se puede arreglar, pero nuestro alto crecimiento sufre de volatilidad. Y aparte de eso, es un crecimiento desigual. No está incorporándose con ese crecimiento a los beneficios del progreso económico y social a toda la población, sino solamente se concentra en algunos privilegiados en la parte superior de la pirámide poblacional. Algunos estratos medios se benefician también con mayor demanda, desde luego, pero lo que hay que decir es que a pesar de esa corrección que se ha hecho incluso en forma retroactiva de los números sobre la pobreza extrema sigue teniendo magnitudes intolerables. Según esas últimas cifras, hay 770.000 personas sin una ración diaria para comer, vistiéndose solamente con harapos, y en épocas de inundación como las que hemos vivido recientemente y que parece que puede continuar con el fenómeno del Niño, ese grado de miseria puede llegar y superar fácilmente el millón de personas.
una población que somos apenas 7 millones, eso supone niveles de pobreza extrema del 12% más o menos, ¿verdad? Es decir, estamos bien, podemos estar mejor, y hay cosas que no se están haciendo, pero no se están haciendo porque falta tiempo. Es como si no tuviésemos todavía capacidad de gestión para cosas fundamentales. Por eso se preocupa la gente con esta obtención. Las instituciones sí se encargan de controlar antes, durante y después la concesión de los créditos. Entonces ahí uno se asegura de que esos créditos lleguen a destino. Así como están las cosas en Paraguay, traer al país $1.000 millones con una capacidad de ejecución de esos créditos que es bajísima, parece que está solo en torno al 30%, pasando por encima otra vez de la ley de responsabilidad fiscal, que dice que los saldos rojos de Hacienda pueden llegar solamente al 1,5% del Producto Interno Bruto, lo que son unos $500 millones. Es como apresurarse demasiado en obtener fondos sin darse cuenta de que no está el sector público en condiciones de ejecutar debidamente esos fondos. Entonces se va a producir algo así como un trancazo nuevamente, con fondos suficientes pero sin capacidad de gestión. El problema de este país no es la falta de créditos, sino la baja capacidad de ejecución. Créditos hay suficientes, pero las dependencias públicas no están en condiciones de ejecutarlos debidamente. Por otro lado, el problema está en los saldos rojos de Hacienda. Hay que hacer una reforma tributaria para poder aumentar los ingresos genuinos con los cuales pagar esos nuevos créditos y no simplemente patear la responsabilidad de pagarlos a las futuras generaciones, ¿verdad? Lo que estamos haciendo al adquirir créditos multimillonarios que no vamos a poder ejecutar debidamente, es sin reformas tributarias que puedan pagarlo en el presente, es pasar a nuestros hijos y nietos ese tipo de deuda. Es decir, hay una traslación hacia el futuro de la responsabilidad de pago de esos instrumentos financieros. Y aparte de eso, como se ha dicho, que la corrupción es impresionantemente grande y que el mismo sector público se encarga de engullirse ilegalmente y pseudo legalmente una parte importante de esos fondos. Entonces, por supuesto que la ciudadanía está preocupada. Incluso gente que apoya la gestión del gobierno se preocupa con ese estado de cosas que parece como que no se puede dominar. En otras palabras, está bien lo que se está haciendo, pero hay que mejorar mucho en capacidad de gestión para que se pueda ejecutar todo lo que la gente se propone. Todavía no podemos poner en práctica las políticas públicas que nos lleven hacia el desarrollo sostenible. No hay mayorías político-partidarias ni legislativas para una reforma tributaria con la que pagar todos esos créditos multimillonarios que nos lleguen. Entonces estamos pasando a generaciones futuras la responsabilidad de pagarlo. Es decir, hay algo que nos cierra en todo eso. Mencionabas de paso el tema de la ley de responsabilidad fiscal. ¿Y cómo se compadece con esta ley justamente esto del endeudamiento por $1.000 millones a través de los bonos soberanos, Ricardo? Y es una enorme contradicción potencial. Porque por un lado, estamos diciendo que es un aspecto positivo haber logrado la sanción de una ley de responsabilidad fiscal, y por otro lado ya estamos instalando una situación de desequilibrio mayúsculo en finanzas públicas con la obtención de este tipo de créditos cuando no estamos en condiciones ni siquiera de atender los déficits actuales. ¿Vamos a pagar acaso salarios, jubilaciones y pensiones con esos nuevos créditos que llegan? Aparte de no detener la mega corrupción que existe en el país, eso significa que una parte de los fondos que llegan van a terminar en corrupción también. Vamos a poder ciertamente usar una parte de esos fondos, pero con una baja capacidad de ejecución. En otras palabras, es mucho lo que le hace falta al gobierno actual, pero en sentido amplio, eso quiere decir a los poderes del Estado,
no es solamente el tema del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo, también del Poder Judicial, también de las entidades binacionales y de los entes descentralizados y de los gobiernos subnacionales. Pero por otro lado, también una responsabilidad enorme del sector privado que no hay que soslayar, ¿verdad? La responsabilidad del desarrollo, una responsabilidad de todos, no solamente del señor Horacio Cartes. Categórico. Ahora, vos también mencionabas, se están haciendo bien las cosas, dijiste en varias ocasiones. Sin embargo, después, también señalabas en el pasaje de tu comentario, que en términos sociales está regular, hay un sector que está muy mal de la población y en términos medioambientales también está muy mal. Estamos muy mal. Aunque la economía, en términos macroeconómicos, está bien. Entonces, ¿por qué se están haciendo bien las cosas si la sociedad o una parte de la sociedad está pasándola tan mal? En términos ambientales es un desastre y la corrupción es galopante y no hay políticas correctoras. Está siendo un poco benévolo. Sí, quiero decir, por la sencilla razón de que es mejor crecer alto que no crecer. No, lógico. Es cierto que el crecimiento es imprescindible, pero también es absolutamente necesario que se corrijan las volatilidades y las desigualdades en ese crecimiento. Si eso no se consigue, es como van a gloriarse de haber conseguido algo perdiendo la visión de conjunto, ¿verdad? Estamos hablando de partes, ¿verdad? Entiendo. En el tema ecológico, hablar del equilibrio medioambiental en este país es como hablar de Plutón. La gente no se preocupa, pero estamos deforestando el país, estamos poluyendo nuestras aguas, todas, arroyos, ríos, lagunas, lagos, bahía, estamos poluyendo el suelo y el subsuelo. Esas cosas tienen que terminar y yo no veo de que haya políticas públicas orientadas a solucionar esas cosas. Sí las hay en los papeles, pero los papeles aguantan cualquier cosa. Claro. Yo estoy hablando de la ejecución de esos proyectos que se ponen en los papeles y esa ejecución es muy baja. Pasa ya por la ejecución de créditos, la ejecución de políticas públicas en general, pero esa es responsabilidad de toda la ciudadanía también. No podemos nosotros tolerar que algunas autoridades al más alto nivel se estén metiendo en los bolsillos, por ejemplo, los recursos escasos que tiene el Ministerio de Hacienda. Claro. Eso no puede ser. Y hay que apuntar el arreglo no solamente a la estafa directa, que es un delito económico, sino también a las autoasignaciones pseudolegales que realizan algunas autoridades. Entonces, que valga este análisis como una apelación, como una exhortación a las autoridades sanas que todavía tiene el país y que las hay y que están también en cargo, que esta gente se ponga la camiseta y que detenga la usurpación, que detenga el saqueo público que se hacen de esos fondos escasos. Es verdad, es cierto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. Ha sido un gusto. Ricardo Rodríguez Silvero, economista.